Si estás intentando entender quién va a ser presidente en México en 2030, ya vas tarde. Y no porque no sepas los nombres, sino porque estás viendo en el lugar equivocado. Y eso ya está afectando lo que crees que va a pasar. Porque en México el presidente no se elige, se produce. No lo decide la gente como crees, lo decide el tipo de problema que el país ya no puede sostener. Y si eso te suena exagerado, espera, porque cuando ves lo que pasó con los últimos presidentes, deja de parecer teoría. La mayoría de los análisis políticos parten de algo que suena lógico, pero está mal desde el inicio, que el poder se gana convenciendo, y eso casi nunca explica lo que realmente pasa. Porque el poder en sistemas como México no se gana, se acomoda. Se acomoda a tensiones, a presiones, a problemas que el país ya no puede seguir ignorando. Y lo más incómodo es esto, ese proceso ocurre aunque nadie lo esté diciendo. Y si eso es cierto, entonces los candidatos no están compitiendo como crees. Están encajando o quedando fuera. Y eso vuelve inútil la pregunta más común. ¿Quién va a ser presidente? Y esa pregunta suena lógica, pero es la razón por la que todos se equivocan. Porque esa pregunta te obliga a adivinar. Y adivinar no sirve. La pregunta útil es otra. ¿Qué tipo de país tiene que existir para que cierto tipo de presidente sea inevitable? Porque dependiendo de eso, no cambia el candidato, cambia el tipo de resultado posible. Y aquí es donde se pone interesante, porque si esto es real, entonces el pasado no es historia, es evidencia. Ok, vamos a ver si esto es cierto. No viendo quién ganó, sino viendo qué problema dominaba el país. Y ahí, esto deja de ser teoría. Porque al final todo se reduce a esto. ¿Quién subiría si domina la inseguridad? ¿Quién subiría si la presión viene de Estados Unidos? Eso es lo que realmente decide. Si crees que Fox ganó por ser mejor, ya empezaste mal. Fox no ganó por capacidad, ganó porque el país ya no podía seguir igual. 70 años del PRI. No es solo tiempo, es acumulación, control, desgaste, cansancio. Pero aquí está lo importante. No era un país en crisis total, era un país harto. Y el hartazgo no busca soluciones, busca romper. Por eso Fox no importa como individuo, Fox es un síntoma, representa ruptura, y en ese momento eso era suficiente. Calderón. Si crees que Calderón llegó a gobernar, no estás viendo lo que pasó. Elección cerrada, legitimidad cuestionada. Y cuando el poder entra débil, no puede negociar, tiene que compensar. ¿Cómo se compensa la debilidad? Con fuerza. La guerra contra el narco no es solo estrategia, es mensaje. Control, autoridad, presencia. Calderón no entra a administrar, entra a imponerse, no porque quiera, sino porque el sistema no le deja otra opción. Peña, después de la guerra, el país no quería soluciones, quería silencio, y eso es más peligroso, porque cuando un país pide calma, empieza a aceptar apariencia, comodidad, imagen, orden, previsibilidad, aunque sea falso, aunque sea superficial. Peña no entra por capacidad, entra porque el país necesitaba dejar de sentir tensión, no mejorar, solo dejar de incomodarse. AMLO. Si crees que AMLO ganó por propuestas, te estás perdiendo lo importante. Aquí el problema ya no era político, era emocional. Después de años de simulación, el país rompe. Corrupción, desigualdad, desconexión. Pero más profundo que eso, ruptura de confianza. Y cuando se rompe la confianza, ya no quieres arreglar, quieres reemplazar. AMLO no representa eficiencia, representa rechazo, rechazo total. Y eso es mucho más fuerte. Y si te das cuenta, ninguno entra por lo que promete, entra por lo que necesitaba el país en ese momento. Y luego Sheinbaum. Aquí ya no hay ruptura, hay continuidad, porque el sistema no colapsa, pero tampoco se resuelve. Entonces entra alguien que garantiza estabilidad dentro del mismo proyecto, y aquí ya no es coincidencia, es patrón. Fox fue ruptura, Calderón fue control, Peña
fue estabilidad superficial. AMLO fue cambio, Sheinbaum es continuidad. No son personas, son respuestas. El sistema no elige nombres, elige funciones. Y si viviste en esos años, ya sabes que no es teoría. Entonces, ahora sí, regresamos a México 2026 y la pregunta cambia completamente. Ya no es quién se ve mejor, es ¿qué problema está creciendo otra vez? México no está en crisis, pero tampoco está fuerte y eso es peligroso, porque un país así no puede equivocarse, crece poco, depende de Estados Unidos. No hay colapso, pero tampoco hay confianza. Y cuando no hay confianza, el sistema deja de buscar carisma, empieza a buscar certeza, pero aquí es donde el análisis superficial se rompe, porque la política no se mueve con datos, se mueve con percepción, y la percepción sigue atrapada en lo mismo, inseguridad, y cuando esa emoción sigue viva, el tipo de líder que sube cambia, y ahora la presión externa. México no decide solo, Estados Unidos está en todo, comercio, migración, seguridad, y eso significa una cosa, presión real. Entonces, juntas todo, y el país que aparece es claro, sensible, presionado, inestable en percepción, y aquí cambió todo, porque dejé de ver candidatos y empecé a descartar. Primero, Noroña, sí tiene voz, sí tiene base, pero su función es otra, amplifica conflicto, no estabiliza el sistema y, en este momento, eso pesa en contra. Luego, la oposición tradicional, PAN, PRI. No es que no existan, es que no están definiendo nada, no tienen narrativa dominante, no tienen figura clara, y cuando no defines el tablero, no puedes ganarlo. Y aquí es donde el análisis se vuelve más fino, porque hay perfiles que no están muertos, pero tampoco dominan. Samuel representa velocidad, narrativa, energía mediática, puede crecer en un México que quiera renovación, no en uno que quiera control. Colosio representa símbolo, moderación, equilibrio. Puede crecer si el país quiere cambio sin caos, pero necesita que la oposición deje de ser reciclaje, y eso todavía no pasa. Entonces, si realmente empiezas a descartar, el tablero no se hace más claro, se vuelve más incómodo, porque deja de haber muchas opciones y empiezan a quedar muy pocas. Y cuando eso pasa, lo raro no es quién entra, es quién queda. Harfuch. Y aquí es donde algo empieza a hacer sentido, pero también incomoda, porque no es discurso, es función, orden, control. Respuesta, no suena a alguien que venga a inspirar, suena a alguien que vendría a contener. Y entonces la pregunta cambia, ¿qué tendría que pasar para que eso se vuelva necesario? Porque si el país se endurece, si la inseguridad domina la percepción, si el miedo se vuelve la emoción principal, entonces deja de sentirse extraño, empieza a sentirse lógico. Ebrard, y aquí el patrón cambia otra vez, no es control interno, es equilibrio externo. Estados Unidos, comercio, negociación, no se siente como fuerza, se siente como estabilidad hacia afuera. Y entonces, otra vez la misma pregunta, ¿qué tendría que estar pasando para que eso sea lo que el sistema necesita? Porque si la presión viene de fuera, si lo que está en juego no es el orden interno, sino la posición del país, entonces empieza a subir. Y aquí es donde todo se desacomoda, porque esto deja de sentirse como una elección, se empieza a sentir como un sistema bajo presión, tratando de encontrar qué tipo de respuesta necesita. Y eso cambia la pregunta, ya no es quién convence más, es otra cosa, quién encaja mejor con el problema dominante. Y aquí es donde se vuelve incómodo, porque ya no estás viendo candidatos, estás viendo condiciones. ¿Quién subiría si domina la inseguridad? ¿Quién subiría si la presión viene de Estados Unidos? ¿Quién aparece cuando el sistema necesita endurecerse? ¿Quién aparece cuando necesita estabilizarse? Y si eso es cierto, entonces algo más fuerte está pasando, porque si cambian las condiciones, cambia todo. El favorito deja de ser favorito, el fuerte deja de ser suficiente,
y alguien que hoy ni siquiera parece opción puede volverse inevitable. Y cuando empiezas a verlo así, ya no ves la política igual. Deja de sentirse como competencia y empieza a sentirse como un sistema, filtrando, ajustando, descartando, hasta quedarse con lo único que puede sostenerlo en ese momento. Y entonces, la idea incómoda es esta. Tal vez no estás viendo una elección, estás viendo un sistema resolviendo un problema. Y si eso es cierto, entonces el presidente no se elige, se produce, no por el candidato, sino por el tipo de país que existe en ese momento. Entonces, la pregunta no es quién va a ganar, es esta: ¿qué está pasando en el país que ya empezó a decidir el resultado antes de que votes? Porque si eso es cierto, entonces nunca estuviste eligiendo. Estabas participando en algo que ya venía decidido. Y eso es incómodo porque significa que el problema nunca fue el candidato, fue que nunca estuviste viendo el sistema.